Amados hermanos, les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Feliz de que hoy nosotros podamos estar juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, donde sabemos que Él es la cabeza y podemos rendir el culto, no porque sea un hábito, no porque sea solamente como decir que lo veamos como una costumbre, sino porque dar el culto es la vida misma. Entonces, vamos a concentrarnos, Quique, Victoria, vamos a prestar atención y vamos a recibir la palabra para cada uno de nosotros. Los niños son muy importantes. Los jóvenes son muy importantes. Por eso nosotros dentro de la oración, nosotros los adultos le pedimos a Dios, ayúdanos a ver que en esta época lo que va a garantizar la continuidad del evangelio son ustedes, los niños. Eres tú, Fabiana, es Vaguita, es Eduardo, es Victoria, es Quique, es Miguel. Ustedes son los que van a darle continuidad al evangelio, pero no sientan esto como una carga. No lo sientan como una carga. Wow, como mi mamá es cristiana, yo también tengo que ser cristiano. Por eso es que es tan importante que ustedes aprendan lo que es dar culto a Dios y quién es Dios. ¿Para qué nosotros nos reunimos? En vez de estar un domingo durmiendo sabrosito y comer a las 11 del desayunar a las 11 de la mañana, casi almuerzo. Hay una razón de ser. Y es que Dios que creó los cielos y la tierra, Dios que creó los cielos y la tierra, que como le decía la semana pasada, nosotros lo podemos ver lo podemos ver con los ojos físicos. Es que no, el hombre después que quedó separado de Dios se aferra solamente a lo que ve. Y si ve, entonces es que cree. Pero ustedes, niños, ustedes tienen el privilegio, el regalo. Privilegio es un regalo. El regalo de Dios, de que Dios le pone fe en el corazón a ustedes para creer. Amén. Entonces, nosotros la semana pasada hablábamos de cómo Dios desde el principio habló de lo importante del tabernáculo, de lo importante del culto. Cuando Dios le habló a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, que dejara su familia y saliera de la tierra donde él nació, es porque en esa tierra no había forma de que Dios levantara a Abraham. Pero ¿cómo no había forma si Dios es Dios? Porque Dios tenía un plan para Abraham y para cada uno de nosotros. Y ese plan es que el mundo se vuelva a Dios y conozca a Dios, porque hay algo seguro en esta tierra, que todos nosotros vamos a dejar este cuerpo físico. ¿Y qué va a pasar cuando dejemos este cuerpo físico? Que es lo que la gente entiende como la muerte, ¿sí? Como la muerte. ¿Vamos a morir o vamos a vivir? Entonces, vamos a vivir. Nosotros, los que tenemos a Dios, los que tenemos a Cristo, vivimos eternamente. Y mientras estamos aquí en la tierra, tenemos una misión de vida que cumplir. Y en esa misión de vida, la descubrimos todos los días a través de la palabra, a través de la oración, y es lo que estamos ahorita enfatizando nosotros con los niños. Los niños es sumamente importante que aprendan a orar. ¿Oyó, Antonella? Los niños es sumamente importante que aprendan a orar para que sus vidas estén siempre siendo guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, la semana pasada hablábamos de cómo Dios, habiendo dado respuestas tan grandes a David, que dice la Biblia que es el único hombre que ha tenido el corazón conforme al corazón de Dios, preparó la construcción del templo, se la entregó a su hijo Salomón, la herencia espiritual, y cómo Salomón no pudo ver, no pudo poner como prioridad el cuidar, el cuidar lo que era, él tenía que cuidar el pueblo de Israel, él era el rey de Israel.
el sucesor del rey David. Y dejó entrar muchísimos reyes de otros países, ¿cómo se llama? Admirados por la grandeza del templo y todo lo que había en Jerusalén. Y también les dejó a ellos entonces meter sus ídolos y levantar sus altares, así como a las mujeres. Y el rey Ezequías, escuchaba esta semana una hermana en su foro de la oración de la mañana, que decía que el rey Ezequías tuvo tanto orgullo de mostrar todos los tesoros de su casa y los tesoros del templo, que entonces los mostró tan abiertamente que vinieron los babilonios y lo saquearon. Y no solamente eso, sino que se llevaron a los remanentes. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar cómo el mundo se lleva a los remanentes. Me disculpa la expresión, nosotros decimos en Venezuela se los llevan los cachos. Y no precisamente en los cachos del toro ni en los cachos de la vaca, sino que Satanás se los lleva bajo el engaño, porque los padres no priorizamos lo que es la palabra de Dios. Y entonces tenemos hijos e hijas sufriendo por las parejas que escogen. Tenemos hijos e hijas que después entonces no saben si que lo van a bautizar en la iglesia católica, lo van a bautizar no sé dónde, lo van a llevar para no sé dónde más, porque todo en el mundo conspira para que nosotros que ya tenemos a Cristo no disfrutemos a Cristo, sino que vivamos igual vida de infierno como los no creyentes, vida de dolor y de sufrimiento como los no creyentes. Y le decía yo a ustedes la semana pasada, esta es la primera parte del mensaje de cuál es el deseo de Dios y cómo cuando nosotros damos culto, se levanta un poder espiritual que quebranta toda la fuerza de la oscuridad. Yo lo creo, no solamente en este sector de la Avenida 9 donde yo vivo, no solamente en Bulnes donde vive Yaén, por decir algo, o en San Juan del Urigancho, o no solamente en Mirones Bajos, sino en todo lugar donde se levanta el culto a Dios, hay un mover espiritual y nosotros tenemos que empezar por creer eso. Amén. Creamos por qué nosotros, tenemos que saber por qué nosotros damos el culto. Creamos realmente lo que ocurre cuando nosotros estamos dando el culto. Entonces, a manera de introducción, que lo tenemos allí, hermanos, eh, nuestras vidas como templo, decíamos la semana pasada, tenemos que edificar el templo. Ahora, hoy hablamos la respuesta de la construcción del templo. El primer templo somos nosotros. Yo tengo que reconstruirle. Yo tengo que tomar la palabra de Dios, la oración, todos los días como estilo de vida. Porque si lo hago solamente los domingos, pues realmente durante toda la semana no voy a tener la fuerza espiritual. Entonces, nuestras vidas se sostienen a través de la oración, pero no la oración donde yo pido con mis palabras lo que yo quiero. Me decía una persona esta semana, ¿cómo me cuesta tomar la oración que usted me mandó? Porque yo le mandé la oración de confesión de fe que debemos aplicar a diario. Esa oración de fe que debemos aplicar a diario está centrada en el agradecimiento a Dios por el regalo de la salvación, por enviarnos a Cristo, por darnos a Cristo y confesamos a Cristo como verdadero profeta, sacerdote y rey, porque es que la gente no sabe eso. La iglesia sigue siendo cristianos sin Cristo. El mundo está lleno de cristianos sin Cristo. ¿Por qué? Porque no toman a cuenta, porque Cristo no forma parte de sus 24 horas. Por allá un cachito. En la noche cuando se van a acostar, gracias porque viví. Y se tiran ahí. Eso no es una oración. Entonces esa persona me decía, es que me cuesta mucho centrarme en esa oración porque siento que no estoy hablando, así literal me lo dijo, siento que no estoy hablando lo mío con Dios. Y yo le decía, de eso se trata. De que dejes lo tuyo para que tomes todo lo de Dios.
Pero si hubieras bajado un poquito más en la oración, te hubieras dado cuenta que la oración dice, Señor, presento delante de ti este problema que me roba mis pensamientos, que me roba mi fuerza espiritual y que me mantiene atormentado todo el día. Eso dice la oración. ¡Wow! Sí lo dice. Y lo hemos leído antes. Lo hemos leído antes. Yo lo he leído con él. Y me dice, ¿lo hemos leído antes? Claro, lo hemos leído. Ay, no me acordaba. Porque hay un mundo espiritual que bloquea al hombre para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Y no podemos negar que eso existe. No podemos negar que eso existe. Entonces, oren. ¿Cómo oro yo? Yo no sé cómo orar. Niños, oren con el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad así en la tierra, aquí en la tierra, en mi vida, aquí que yo tengo los piecitos puestos sobre la tierra, que se haga como en el cielo. Y entonces, cuando ustedes oran de esa manera, ustedes no lo ven, perdón, pero la oscuridad está siendo destruida. Siempre la oscuridad está siendo destruida porque Dios que nos da la palabra, le dio la palabra a Moisés y le dijo a Moisés, le va a decir a Faraón, vas a ir tú y los ancianos de Israel, que nosotros, todo el pueblo de Israel, vamos a ir 3 días de camino por el desierto y le vamos a ofrecer sacrificios a Jehová. Y el pueblo estaba en Egipto esclavo y sin prestarle atención a la palabra, Antonio, sin prestarle atención a la palabra de Dios. Estaban viendo otras cosas ellos, que estaban sufriendo, que estaban esclavos, pero no podían ver la palabra de Dios. Y así Dios le mandó a dar el culto. Y cuando llegaron al desierto, ¿cómo iban ellos? Felices. Ni siquiera agradecían que el Señor había abierto el mar rojo para ellos. Lo que iban era quejándose. ¿Y qué les dijo Dios? Levanten el tabernáculo. ¿Cuadraba eso con ellos? No podía cuadrar. No podía cuadrar con ellos. Pero Dios siempre ha hablado de levantar el tabernáculo. Y cuando levantaron el tabernáculo, pusieron, imagínense, así como estamos nosotros ahorita aquí en mi casa que estamos congregados, imagínense que el tabernáculo es esa, la mesa del centro. Y las casas que eran tiendas estaban todas así, como estamos exactamente nosotros ahorita, alrededor del tabernáculo. ¿Para qué? Para que cuando la persona saliera a la puerta de su casa, lo primero que viera es, wow, Dios está con nosotros. Tenemos el respaldo de Dios. Y de paso había alguien que tenía que mantener las lámparas encendidas las 24 horas. Quiere decir que cuando salían en la noche así pipí, veían que la luz estaba encendida. Aquí está Jehová con nosotros. Aquí está Jehová con nosotros. Aquí está Dios con nosotros. Continuamos a la introducción y entonces siempre les dio esa orden o ese mandato. Porque cuando Dios habla, eso es un mandato, un mandato. ¿Y cómo estaba la iglesia primitiva? Recuerden la iglesia primitiva. Miguel, fíjate tú esto. La iglesia primitiva, se le llama la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, el grupo de los apóstoles que estuvieron y vivieron con el Señor Jesucristo y recibieron del Señor Jesucristo la instrucción de levantar la iglesia. Que no se fueran de Jerusalén, sino que se fueran que no se fueran, sino que esperaran la promesa que viniera el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo es que se cumple el establecimiento del reino de Dios. Y ellos se fueron al aposento alto. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Que si los descubrían, los mataban, porque para los sacerdotes, para los sacerdotes, los escribas y los fariseos, los que decían que Jesús era el Cristo eran herejes. Había que matarlos. Y aún así, Dios le dijo, ustedes tienen que hacer la evangelización mundial. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización mundial? Si nos quieren, nos van a matar a toditos. Vayan a hacer la evangelización mundial. Entonces, Dios nos manda a nosotros a desafiar, porque Él nos da la palabra y nosotros tenemos que creerle y tenemos que avanzar en esa dirección. Entonces, así como se lo dijo a la iglesia primitiva, nos lo dice a nosotros hoy. Hagan la evangelización mundial.
Y no por casualidad nosotros aquí en Canadá estamos en un país donde confluyen las 237 naciones. Están aquí en este país. Las 237 naciones. Me pueden preguntar ustedes, ¿es que hay 237 naciones? La ONU sacó una lista que dice que son 237 naciones. No, el mundo todavía no se ha puesto de acuerdo cuántas naciones hay. Pero nosotros lo tomamos un número como referente. O sea, hay muchas naciones. Todas las naciones necesitan a Cristo y nosotros somos los escogidos en esta época como cuerpo de Cristo para darle continuidad al Evangelio. Entonces, el que no suceda la evangelización mundial no es una respuesta de Dios. Si no se está dando la evangelización mundial, entonces hay algo en que nosotros no estamos conectados con Dios para creerle, para permanecer y para avanzar en esa fe. Amén. ¿Va? Entonces, el contenido. Y la palabra nos está hablando, nos leyó nuestro hermano Raúl, el presidente del culto de hoy, a quien saludo y bendigo, nos leyó a manera introductoria Ageo 1 y luego como texto base Ageo 2 del 6 al 9. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿quién es Ageo? Ese sí es verdad que yo nunca lo había escuchado. ¿Quién es Ageo? Entonces, Ageo, se los voy a decir, ¿quién es? El profeta Ageo manifiesta en el libro que lleva su nombre un especial interés por la precisión de los datos históricos que aporta. O sea, dice quién gobernaba en el día, cuando lo leímos, esta mañana cuando lo leímos, decía, ¿verdad? En el día, exactamente el día, el mes, la fecha, quién gobernaba el rey Darío, era el quinto año. O sea, ¿cuándo vivió este profeta? Repetidamente incluye en el libro fechas y noticias que permiten señalar con exactitud el tiempo en que comenzó a ejercer su actividad. Y fue en el año 520 a.C. ¿Para qué nos dice eso? Si nosotros no vivimos ahorita. Porque esto comprueba que a través de los tiempos Dios siempre ha cumplido su palabra. Y Dios siempre ha tenido sus profetas. Solo que ahora, después de Cristo, ahora no son profetas de manera individual, un Elías, un Eliseo, un Ageo, un David, un Daniel. Ahora es el cuerpo de Cristo. Cristo instituyó la iglesia como cuerpo, por eso no somos ahora los profetas individuales, sino somos equipos de evangelismo. Entonces, Ciro, el monarca fundador del imperio persa, promulgó un edicto que puso fin a la cautividad judía en Babilonia. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Y es que, como consecuencia de lo que hizo el rey Ezequías, se llevaron a todo el pueblo de Israel cautivo y dejaron solamente en Israel a los extranjeros. Y a los extranjeros y a los desposeídos les entregaron la tierra de Israel, les entregaron las haciendas, las tierras, todo eso. Pero ahora se promulgó el edicto y ahora son libres. Vuelven a Israel. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué dice Dios cuando vuelve? ¿Qué dice Dios cuando vuelve? Poco después, los judíos que habían regresado a Jerusalén iniciaron con entusiasmo la reconstrucción del templo. Sin embargo, los fervores iniciales pronto se apagaron. A veces nosotros tenemos fervor, que vamos a hacer esto, que vamos a ir a la iglesia, que vamos a orar, que vamos y rapidito se apaga. Se apagaron y en su lugar cundió entre la gente un profundo desaliento, causado en parte por lo precario de los medios de que disponían las economías y en parte por la intranquilidad de tener que hacer frente día tras día a la actitud hostil de los samaritanos. El enemigo siempre. Aquellas circunstancias afectaron a las obras de restauración del templo hasta el punto de provocar su paralización total. Ahí es cuando viene la palabra del Señor, que la vemos en el profeta Ageo. Entonces, vimos que David
oró por un templo de manera específica. Y Dios le dio instrucciones a David de manera específica. Esto es lo que estamos hablando, es lo que estamos haciendo, perdón, de eso se trata este primer punto. De que siempre oremos por el templo de la misma manera que oró David. ¿Cómo oró David? Mirando el arca del pacto. Porque David lo que tenía de la salida de Egipto, que le dio el Señor en el tabernáculo, el arca del pacto. ¿Qué contenía el arca del pacto? Tres, vamos a decir así, sí, tres cosas muy importantes. Lo primero que tenía era la tabla con los 10 mandamientos. La tabla de los 10 mandamientos. Lo segundo que tenía era la vara que Dios le entregó a Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés, pero era a quien Dios le entregó el sacerdocio. Moisés era el líder, pero Aarón era el sacerdote. Y esa vara de Aarón, ¿qué es esa vara? Bueno, así como esto aquí, una vara, un pedazo de mata de, un pedazo de palo. Pero la vara le salían hojitas. Siempre le salían hojitas. Pero ¿cómo le salían hojitas a esa vara si esa vara no estaba pegada a ningún árbol? Porque el árbol era Dios. Porque Dios fue quien le dio esa vara. Y eso representa que lo que Dios nos dio a nosotros siempre, todos los días, el poder del Espíritu Santo, revive, nos revive, nos revive, nos revive. Y lo otro que contenía el arca del pacto era una porción del maná. Y esa porción del maná, que era el alimento que Dios les enviaba a ellos del cielo. ¿Te imaginas eso, Vicky? Que todos los días o sea, ellos no trabajaban, no hacían nada y todos los días salían y tenían el maná ahí para comer. Pero decía que no lo podían guardar de un día para otro porque se dañaba, se podría. Pero el que estaba en el arca del pacto no se dañaba, como recordatorio de que Dios siempre los iba a sostener. Génesis 1:29. La tierra desde el principio Dios ordenó que produjera para nosotros. Nosotros tenemos la garantía de la provisión, pero tenemos miedo de que no vamos a tener. Y lo que tenemos lo guardamos, no vamos a eso para la iglesia, no. Imagínate, nos vamos a quedar limpios. Sí, sí, es lo que dice, lo que está diciendo la palabra. Entonces, restaurar el templo como lugar de reunión donde cada familia pueda estar siempre viendo la razón de reunirnos, viendo el tabernáculo. Ya les acabo de explicar lo que es el tabernáculo. ¿Para qué necesitamos el templo? Para que nosotros como familia, yo represento una familia, el hermano Climer y la hermana Argenis otra familia, la hermana Iliana y sus hijos otra familia, el hermano Antonio y la hermana Paola otra familia, la hermana Alicia y sus hijos otra familia. Somos familias del pacto. Entonces nosotros como familia no solamente nos reunimos los domingos, sino que toda la semana debemos estar mirando la palabra de Dios. ¿Por qué razón damos el culto? ¿Por qué razón enseñamos la palabra a nuestros hijos? Entonces, siendo así, ¿qué les está diciendo el Señor en la palabra? Les está diciendo, ustedes trabajan, sudan, hacen y nunca tienen nada. ¿Por qué? Porque ustedes no relacionan su vida con Dios. Entonces, ¿cómo van a tener la economía de la luz? Si la palabra dice, trae todos los diezmos al alfolí, probadme en esto, que haya alimento, que habrá alimento en mi casa. Dice, y yo reprenderé al devorador por vosotros. Quiere decir que Satanás siempre es el que viene a arruinarnos. ¿Pero por qué? Porque no, en nosotros no está esa bendición y ese blindaje de cuando nosotros damos a Dios lo que corresponde y aún mucho más allá, damos nuestro tiempo, damos nuestra vida, visitamos a las personas, damos la palabra, damos todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y cuando nosotros vemos en la carta, la primera de Crónicas 29, del 1 al 18, que muchas veces lo utilizamos aquí en el culto como texto base de los diezmos, es la alegría de David.
de cómo él dijo, vamos a reconstruir el templo, quién va a colaborar? Porque yo voy a dar todo lo mío. Y dio todos sus tesoros. Y de repente sobró tanto y la gente dio tanto que él dijo, Señor, solamente tú puedes hacer esto para que nosotros de voluntad propia queramos levantar el templo. Amén. Entonces, si levantamos ese templo por el que David estaba orando, lo levantamos primero en nosotros. No porque David sea nuestro referente es Cristo. Entonces levantemos a Cristo dentro de nosotros. Antier estaba en casa de mi hijo y estaban, a Katy siempre le gusta mantener las alabanzas, pero las mantiene en un televisor grandote que ellos tienen y tiene letra y todo eso. Yo me pongo a escuchar yo estoy en la cocina y me pongo a escuchar la alabanza y me parece bonita. Y luego le digo a ellos, esta alabanza está muy bonita. Ay, sí, sí, ahí me gusta mucho. Con una sola, consideración. Dice, ¿qué? Que nunca mencionan a Cristo. Es una alabanza donde nunca se menciona a Cristo. Yo sufro, yo no sé qué, yo creeré. ¿En qué crees, mijito? ¿En qué crees, mijito? Decía yo. ¿En qué crees? En que todo va a estar bien. Entonces, eso no son más que mantras positivos del positivismo, pero no tienen a Cristo. Por eso nosotros somos cristianos que centramos nuestra vida en la palabra de Dios, en el sacrificio, en el pacto de la sangre de Cristo. Si nosotros no tenemos claro Génesis 3:15, cómo Dios prometió la simiente de la mujer y esto se cumplió, entonces allí si lo tenemos claro, nosotros estamos restaurando nuestra vida espiritual y sabemos la razón de esto. Vamos entonces a este punto número 2. Y este mensaje lo dio el pastor Río. Yo les decía la semana pasada que lo dio el pastor Río. Y él decía, abran estos templos. Y yo les digo que los abran. Es porque no hay nada como esto en el mundo. Es que hay templos muy bonitos. Y hay lugares muy bonitos. Yo el domingo fui a una iglesia y le decía a la persona, ¿y qué día puedo hablar yo con el pastor de aquí? Y me dijo, no, es que ellos no vienen en toda la semana. Aquí esto permanece cerrado toda la semana. Solamente se abre el domingo. Y nosotros anhelamos un lugar donde reunir a los niños los viernes para el cineforum, los sábados para el culto de niños, para las reuniones de mujeres, tenemos que creerle a Dios. Tenemos nosotros que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos ese templo que salve la multicultura, que puedan venir todas las personas, que las personas que están enfermas vengan. Porque la verdad, yo escucho al pastor que dice, ya ha llegado, está llegando, algo así, el tiempo del problema de la droga, de las adicciones. No, eso aquí llegó hace años. Años. Ya uno no puede salir a la calle y sentarse en un bulevar porque estás rodeado de personas que no esconden absolutamente nada de sus tendencias ni de sus vicios. No están escondidos ya los vicios. Es todo absolutamente abierto. Entonces, se necesita ese templo que alumbre la luz, pero la luz tiene que alumbrar primero en nosotros. Que esa luz esté encendida las 24 horas en nosotros. Entonces, por eso es que hablamos de la época del fin de semana y de la meditación santa. ¿Qué es lo que más le cuesta al cristiano? Yo no sé si le cuesta, yo creo que al cristiano le cuesta más orar. Eso es lo que más le cuesta al cristiano. Orar y disfrutar la oración, porque es que hay un clic, hay como decir una barrera, que llega un momento que lo físico trasciende lo espiritual. Pero mientras nosotros sigamos perseverando y perseverando y perseverando, va a llegar un momento en que la oración es disfrute. La oración es disfrute, no es porque lo vemos todavía como carga. Entonces, mientras el mundo ya está haciendo la meditación trascendental, inclusive con los niños de preescolar,
con los niños de preescolar están haciendo la meditación trascendental, nosotros necesitamos comenzar esa época. Pero ¿cómo la comenzamos? Desde el significado de la sangre de Cristo, del pacto del monte del Calvario. Me centro en qué fue lo que hizo Dios a través de Cristo, cómo Cristo resucitó y cómo mi vida es resucitada en Cristo. Amén. Entonces, nosotros necesitamos afirmar eso, tener claro. Nuestra iglesia debe tener ¿cómo se llama? Comenzar los viernes. Nosotros tenemos culto los viernes de niños y tenemos culto luego de esa hora a las 7:30, a las 8:30 de la noche. Lo que pasa es que yo no puedo hablar de hora porque aquí hay personas de muchos países, gracias al Señor, para la gloria de Dios, y cada uno maneja sus horarios. Pero yo me manejo siempre por la hora de Perú. Sería a las 6 de la tarde la reunión aquí en Montreal, 7 de la noche hora Montreal, 6 de la tarde hora Perú, que tenemos el Cineforum de los niños. Y el sábado los niños tienen su culto y el domingo tenemos el culto presencial. Entonces, en la medida que esto se vaya experimentando más y más y más, la multicultura va a venir, porque es que la gente está enferma y necesitan lugares donde salir de la oscuridad. Y el único que hace al hombre salir de la oscuridad es Cristo. El único que lo mantiene firme es el poder del Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿yo tengo el Espíritu Santo? Pues claro, cuando recibí al Señor tengo el Espíritu Santo, pero ¿cómo vive el Espíritu Santo en mí? ¿Y cómo vivo yo con el Espíritu Santo? Amén. Entonces, vamos al punto 3 ya en. ¿De qué se trata todo esto? Piensen dónde estaban ustedes ayer. ¿Qué estaban haciendo ayer? A veces yo pienso que ayer yo tenía 21 años y me estaba graduando de la universidad. A veces pienso que ayer yo tenía mis hijos pequeños. Teníamos nosotros devocional todos los días, todas las noches. Yo tenía devocional con mis hijos. ¿Y a ellos les gustaba? Pues no. Decía, ¿lo vamos a hacer cortico? Sí, lo vamos a hacer cortico. No me pongas a leer a mí. Había algunos que sí, yo quiero leer. De mis 4 hijos quería leer. David siempre quería leer. Leía muy bien. Y David siempre quería leer, pero no le gustaba que le preguntaran. Pero siempre, 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 y siempre camino a la escuela, la oración. Siempre camino a la escuela hablando de cómo iba a ser el día en la escuela, y antes de llegar a la escuela, la oración. Y me dice, bueno, y eso funciona, eso realmente, eso es establecer el reino de Dios. El reino de Dios establecido a veces nosotros no lo vemos, pero Dios siempre tiene un horario para todo y para todos. Entonces, por eso es que les digo, ayer era eso. Y nosotros decimos, bueno, en el futuro yo voy a ser médico. Hoy tienes que pensar ser médico. No es en el futuro, es hoy. Por eso es que trabajamos los talentos de los niños. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con este templo? ¿Cuál es el templo que nosotros debemos levantar en Perú, en Ecuador, en Argentina, en España, en Portugal, ayúdenme, en Venezuela? Oye, negando la tierrita. ¿Cómo? En Colombia, en México, en Canadá, en Panamá. ¿Cuál es ese templo? El templo que bloquea los desastres en todo el mundo. En todo el mundo, porque ¿en dónde envió el Señor Jesucristo? A Israel. Pero desde Israel se expandió la vida de Dios a todo el mundo, porque ese es el deseo de Dios. Entonces, es ese templo, como orábamos esta mañana y como decíamos, que salve a todos, que salve a todo, pero sobre todas las cosas que pongamos la mirada en los remanentes, en los jóvenes, porque tenemos que definitivamente quebrantar esa torre de oscuridad de que los jóvenes no quieren ir para la iglesia. Los jóvenes no quieren ir para la iglesia. ¿Pero por qué no quieren ir para la iglesia?
porque la iglesia dejó de ser un lugar agradable para ellos. Pero también los jóvenes tienen que entender, y yo se lo decía el viernes a los niños, ustedes tienen 23 horas para jugar todos los días. Esta hora no es hora de jugar. Ya jugaron. Esta hora es hora de concentrarse. Porque tú sabes que nosotros ahora le soltamos la mano a los muchachos para todo, para todo, para todo, para todo. Igual los jóvenes. Los jóvenes tienen culto a las 8 de la noche, hora Canadá, todos los domingos. No duran una hora, duran como 35, 40 minutos. Miren como digo yo, miren cómo lo oferto. ¿Se dan cuenta cómo lo oferté? No van a perder una hora en la iglesia, no se preocupen, no es mucho tiempo. Son 35, 40 minutos. Pero ¿y qué pasa si son 2 horas o no nos ponemos 2 horas a ver una película? Pregunto. No decimos vamos a tirarnos una serie, una maratón de series. Cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Yo sé que aquí no hay ninguno. El maratón de series, pero ¿por qué no soportamos la palabra? Porque nosotros tenemos que ir editando, depurando, limpiando nuestro yo, botando nuestro yo para que lo de Dios sea satisfactorio, amoroso, pleno, disfrutable en nosotros. Por eso se oye feo, pero ¿por qué no podemos hacerlo? Porque estamos separados de Dios, porque el mundo nos atrae más, porque todo lo del sistema del mundo es más agradable, pero nada de eso se va al cielo, nada de eso. Entonces nosotros tenemos que salvar a los remanentes, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la inteligencia, que Dios nos dé el entendimiento, que Dios nos dé el método y que Dios nos dé lo que ya nos dio, la palabra, para que a través de la palabra los jóvenes se puedan levantar. ¿Por qué? Porque están en cultura de oscuridad, porque, y aquí nosotros aquí los tenemos en Canadá, niños de padres panameños que no nacieron en Panamá, sino que nacieron en Canadá, entonces tienen la cultura en casa de Panamá, pero en el colegio tienen la de Canadá, pero en no sé dónde no tiene la de esto, entonces hay niños que hablan bien el francés y hablan bien el inglés, pero no hablan bien el español, y entonces es una mezcla de culturas, y en esa mezcla de culturas hay gracia de Dios, allí hay gracia de Dios. Hay niños que no tienen ningún tipo de cultura, que no saben lo que es tener el hábito de cepillarse los dientes, de bañarse, de peinarse. Y esos niños nosotros los encontramos y tenemos que enseñarlos. ¿A qué? A que lo más importante es que se cepillen los dientes, sí, porque eso es cuidar el templo, pero a lo valiosos que ellos son, que tienen el valor de la sangre de Cristo. Amén. Vamos a concluir entonces, hermanos, en la certeza de que Dios siempre nos va a enviar y siempre nos envía a construir el templo. Primero en nosotros, nuestro aposento alto personal, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de meditación en la palabra, porque si yo no medito en la palabra, ¿en qué medito? ¿En qué pienso? En los problemas, en la tristeza, en el vacío, en la desolación, en la falta de dinero, en que nosotros estamos aquí solos, en que Perú nos ganó ayer en el mejor desayuno, que si el de Venezuela, la arepa o el de Perú, en puras tonterías, puras tonterías. Y en esas tonterías se instala la torre de Satanás. Pareciera que son tonterías. Y la única manera de derrumbarlo es con la palabra de Dios, con lo que dice Dios. Entonces, si nosotros nos aferramos de por vida a las promesas de Dios, ¿qué estamos leyendo en la palabra? Y vamos a concluir con la misma palabra. Vamos a concluir en la palabra, porque yo Jehová he dicho, donde lo dice ya en el capítulo 2, donde ya no me acuerdo el nombre exacto ya lo voy a buscar aquí porque no, a quien el Señor le habló. La exhortación vino Dios a Zorobabel, a Zorobabel y a Josué, que no era el Josué que nosotros conocemos. Vino la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Construyen el templo, ya ellos lo habían tomado. Y dijo Dios, como ustedes tomaron esa decisión por el templo, yo, Dios,
Haré temblar los cielos y la tierra. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el mar y la tierra seca. ¿Por qué estaba la tierra seca? Porque ellos no estaban reconstruyendo el templo. Estaban solamente centrados en lo de ellos, trabajando y centrados en lo de ellos. Y luego dice, y haré temblar a todas las naciones. ¿Con qué tiemblan todas las naciones? Con el poder del nombre de Cristo, con el mensaje de salvación, con el poder que quebranta todas las fuerzas de la oscuridad. Pero promete algo, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál casa tiene que llenar primero? Esta. ¿Cuál casa tiene que llenar después? La casa de nosotros, nuestra familia. ¿Y qué casa tiene que llenar y ese llenar el Señor? El templo, donde se reúne la familia de Dios. Y la gloria venidera va a ser mejor que la pasada. Va a ser mejor, porque Dios hace siempre todo de nuevo. Dice, daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos paz en la casa, tenemos paz en el corazón, tenemos paz y nuestro país, nuestra ciudad está en paz porque el evangelio se predica. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa paz? Lo dice la palabra, lo dice la palabra. Es reconstruyendo todo dentro de Dios. Y entonces así nosotros vamos a experimentar cómo se cumple la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que, y lo vimos, esto es una corriente de la palabra. Yo con la palabra, edito la palabra en mí. ¿Qué es editar? Voy a editar un video. Todo lo que no sirve en el video lo quito. Bueno, pongan el video de su vida y quiten de su vida todo lo que en el video estorba. El cliente no les va a comprar ese video con todo eso que estorba. Quiten todo, editen todo. Oren, planifiquen dentro de la oración. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene su diseño preparado por adelantado y el Espíritu Santo nos va a guiar para que nosotros juntos hagamos la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que organizarnos. No es que me decía la hermana Ileana, bueno, si la decisión es que ya busquemos el templo, tenemos que buscar el templo, vamos hacia allá. Vamos a arrancar con la búsqueda, porque estamos en la búsqueda. De hecho, ya arrancamos con la búsqueda. Mi hijo me decía ayer, mamá, no está nada fácil. Yo le decía, hijo, lo que es de Dios muchas veces no se presenta fácil. No se presenta fácil, porque al diablo le va a gustar que nosotros levantemos el templo en Argentina, en Perú, en Chile, en República Dominicana. No. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios, porque el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. Y mío es el templo, y mío son ustedes. Y nosotros le decimos a él, sí, Señor, nosotros somos tuyos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Porque tu palabra trasciende el tiempo y el espacio. Porque tu palabra, como está escrito, pasará el cielo y pasará la tierra, pero tu palabra permanece para siempre. Hoy que nos has dado esta palabra, el mandato que le diste a Zorobabel y a Josué a través del profeta Ageo, viene hoy a nosotros y nosotros lo aferramos, Señor. Aferramos tu mandato y te pedimos que nos llenes en plenitud de tu Santo Espíritu para que la palabra y la oración sea nuestro deleite, sea nuestro disfrute, como decía el salmista. Bendito el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Señor, rendimos nuestras vidas de manera individual, la vida de toda nuestra familia, la vida de cada uno de los que estamos congregados hoy dándote culto y los que aún por cualquier razón no han podido hacerlo. Oramos por los que están enfermos, por los que están débiles, por los que están sin fuerza, para que la plenitud de tu Santo Espíritu los llene y que puedan disfrutar el respaldo de tu trono celestial.
Amado Dios Trino, gobierna nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Que se establezca el poder del trono celestial en nosotros y que podamos, Señor, tomando tu palabra como torre de luz, como lumbrera nuestro camino, podamos, Señor, ir por el itinerario que tú has preparado para cada uno de nosotros, para el cuerpo de Cristo en cada país. Oramos, Señor, para que nosotros tengamos la fuerza de hacer tu voluntad y que renueves la gracia tuya en nosotros, que restauremos el verdadero templo en nosotros, para que haciéndolo en nosotros, Señor, entonces se cumpla también tu voluntad en el campo. Que podamos diseñar, Señor, tus estrategias en el campo a través de la palabra, recibirlas y cumplirlas, porque es tu mayor deseo, que nosotros podamos ser el templo que restaura los tres atrios, el atrio de la sanidad, el atrio de la multicultura, el atrio de los niños, el atrio de la oración, que tengamos los 3 días de fin de semana, Señor, porque cuando llega el viernes tenemos el mismo pensamiento de los incrédulos. Ya llegó el viernes y entonces ahora es que necesitamos descansar, ahora vamos a comer, ahora vamos a tomar, ahora vamos, como si esa fuera tu respuesta, Señor. Pero la verdadera respuesta tuya es la construcción del templo, de nosotros como tu templo, de nuestra familia como familia del pacto y del templo que salva las 237 naciones y las 5.000 tribus. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.